algo llamado Biblia, ¿no? Pero la Biblia, para que llegue a nosotros, ha sufrido un montón de cambios. Dios no vino del cielo y extendió la mano y nos entregó un libro. Eso no ocurrió. Algunos en el imaginario tienen el hecho de que Dios les entregó un libro o les dijo escriban. Y no, eso no ocurrió. Lo único que Dios dijo que escriban es que los mandamientos, las tablas de la ley de Dios, que eran 10 mandamientos. Era lo único escrito directamente puesto por Dios en el Antiguo Testamento. Lo que nos trae al día de hoy son los evangelios sinópticos, pero no podemos abordar los evangelios sinópticos sin entender primero qué es la Biblia y qué son las escrituras. Les recomiendo tomar nota a los que van por el diploma, ¿verdad? Porque va a ser necesario que puedan tomar nota porque son cosas que de pronto no las van a leer por ahí. O sí, pero le va a costar mucho investigarlo y tomar las notas. Muy bien. ¿Qué son las escrituras? ¿No? ¿Qué son las escrituras? Las escrituras son cualquier tipo de escritos. Algunos dicen, las escrituras son la palabra de Dios. No, las escrituras no son la palabra de Dios. Las escrituras son cualquier libro de escritos. Cualquier libro, Pinocho, ¿verdad? Moby Dick, el Pato Luca, Harry Potter, esos son escrituras. ¿Nos entendemos? Esos son escrituras. Es algo que está escrito. Eso tiene ilustraciones y tiene algo llamado una tradición oral. Ustedes saben que el hombre desde que está en la tierra, desde que tiene la habilidad de comunicarse, ha tratado de comunicarse con todo lo que le rodea. Y con eso estamos hablando de que se ha tratado de comunicar con otros animales, con otras especies, ha tratado de comunicarse fuera de este mundo. Vemos, entre comillas, que quieren hablar con los muertos, algunos hablan con los demonios, otros hablan a través de lo que hoy se conoce desde hace algunas generaciones como mensajería instantánea. Siempre el hombre busca comunicarse. Ya está en el ser humano el comunicarse con los demás. Entonces, hay algo que es una tradición escrita. Cuando el hombre empezó a escribir, salió de la simbología y de lo que son las imágenes, y podemos ver en la historia, en la paleontología y en la arqueología, podemos ver diferentes etapas que ha sufrido la escritura. Hay algo que se llama paleografía, que es la historia de la escritura, que estudia las formas de escrituras, la forma en la que fue escrito, los significados escondidos, que no todo lo que está escrito dice lo que está leyendo. Ese es otro detalle. No todo lo que está escrito significa lo que usted está leyendo. Y cuidado con esto, porque esto sí aplica al Nuevo Testamento, sí aplica a los evangelios. No todo lo que están leyendo dice lo que usted está leyendo. Y acá vamos a tocarlo más tarde a eso, porque es algo muy importante, muy importante. Entonces tenemos todo lo que es escritura, como una forma de comunicar algo hacia futuras generaciones, personas que tengamos cerca, pero el gran problema de la comunicación que ha habido en el hombre le ha dificultado comunicarse con lo más importante que es Dios. Lo más importante que es Dios. La comunicación con Dios quedó cortada, ustedes saben, en el huerto del Edén. Allí cambió la historia, cambió toda la historia. Yo a veces me pongo a pensar cómo sería hoy la humanidad si Eva no hubiera comido la manzana, si supuestamente fue una manzana, puede ser una pera, una uva, yo qué sé, una frutilla. Pero si ella no hubiera participado de eso, ¿cómo sería hoy nuestra relación con Dios y con Jesús? No, creo que no nos daría la imaginación para llegar a comprender hasta dónde llegaríamos con eso, ¿no? Entonces tenemos todo lo que es escrituras, no necesariamente habla de la Biblia. Las escrituras no necesariamente son la Biblia. En las escrituras tenemos palabras, tenemos historias, ¿tá? Tenemos en lo que es escrituras, mismo la propia Biblia,
¿ah? Y acá entramos a la Biblia. En la misma Biblia tenemos palabras de hombre, palabras de reyes, palabra de Dios, palabra de demonios, palabras del mismo diablo. Mira lo que le estoy diciendo. Palabras de amigos, palabras de enemigos, palabras de yernos, palabras de hermanos, palabras que odian, palabras que aman. Tenemos palabra de Dios. Todo eso está en la Biblia. Lo que nuestra tarea como estudiantes de la palabra de Dios es escudriñarlo todo y retener lo bueno, como dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando ya empezamos a retener lo bueno, ya empezamos en el escudriñar a separar la paja del trigo, empezamos a separar lo que es la Sagrada Escritura, y ahora sí, Escritura Sagrada o Sagrada Escritura, que es el mensaje de Dios para el hombre, que lo vemos escrito a lo largo de la historia del Antiguo Testamento con diferentes ilustraciones. Son ilustraciones que muestran palabras. Yo les pongo un ejemplo. Muchos dicen, teólogos, inclusive los judíos, los rabinos, si usted habla con un rabino, usted le va a decir, le va a hablar del Génesis y se le va a reír. Porque el Génesis es un cuento de niños para los judíos. Está escrito en un lenguaje tan infantil que está escrito para los niños. Aunque a usted le parezca mentira, la historia del huerto es una historia de niños en el mundo rabínico. ¿Ah? Ahora, también algunos teólogos van al libro de Job y encuentran un problema. Las historias y los lugares que Job menciona no existen. No hay cómo comprobarlo. Sin embargo, todas las figuras, las imágenes que se representan allí con historias, grafican claramente la obra de Dios en el hombre que obedece a Dios, la misericordia de Dios, la retribución de Dios y la obra de Satanás. Es uno de los libros que más muestran la vida espiritual que se mueve en la humanidad, el libro de Job. Sin embargo, está escrito de una forma muy simbólica, como el Apocalipsis, que está escrito con un montón de figuras, no con letras, sino con figuras. Les muestro las figuras, miren, para que ustedes se acuerden. Langostas con dientes de león. ¿Me entiende? Eso es una figura. ¿Está entendiendo? Cuando salen las langostas con dientes de león. Cuando dice, en el Nuevo Testamento encontramos que dice, afuera será el lloro y el crujir de dientes. Eso es una figura. Entonces no es lo que usted está leyendo, es lo que está mostrando. Está mostrando una figura y eso se llama figura literaria. Es una representación, como hacen los niños, de un dibujito. Cuando hacen a la familia, pónganle a un niño de 3, 4 años, ¿no? Hasta los 6 creo que es, a que dibujen a su familia y vean cómo se dibuja él en la familia. Si es un niño maltratado, se va a dibujar muy chiquito en relación a los demás. Si es un niño que se siente bien atendido en la familia, se va a dibujar más grande, alegre, y va a dibujar a su padre y a su madre según la importancia de él, que tenga él en su corazón. Esas son figuras. No dice nada, no hay nada escrito, pero lo que dibujó, la figura que utilizó, representa un mensaje. ¿Me están entendiendo? Representa un mensaje. Entonces, mucho de lo que hay en la Biblia, en lo que son las sagradas escrituras, está escrito de esta manera, con figuras. Y acá entran lo que se llaman, y muchos no gustan esto, a muchos no les gusta, las reglas de interpretación. ¿Tá? Reglas y normas de interpretación que después iremos viendo en el futuro. Entonces, en las sagradas escrituras tenemos figuras, tenemos textos inspirados. Los textos inspirados son aquellos que fueron dirigidos por el Espíritu Santo, los cuales Dios tocó el corazón de hombres y mujeres a lo largo de la historia para poder así decir, esto dice el Señor. Y allí tenemos en el Antiguo Testamento muchísimos ejemplos. Tenemos la historia de Jonás, tenemos la historia de David y Goliat, tenemos la historia de Esther y Mardoqueo, tenemos muchas otras historias, tenemos el campo de lentejas. Bueno,
si se ponen a ver todos esos ejemplos, bien pueden ser figuras, aunque son historias memorables del pueblo de Israel, desde el punto de vista literario, puede ser una simple figura literaria y nada más, que muestra gráficamente una gran obra y un gran mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Usted dibuja en una iglesia, usted pone un pizarrón y dibuja un niño chiquito, un jovencito chiquito como era David, y pone un grandote al lado y lo pone con una espada y un escudo y pone al nene con una onda y todo el mundo va a saber quién es, porque es una figura que transmitió un mensaje de parte de Dios y un mensaje inequívoco. Eso ocurrió. El poder de Dios tomó la vida de David y venció al peor enemigo del pueblo de Dios en su momento. Y todos los pastores lo enseñamos de esta manera, ¿verdad, pastor? Porque es así, es el poder de Dios que actúa en nuestra vida, en nuestras debilidades. Lo dice el apóstol Pablo más adelante, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, tenemos que entender que la Biblia es eso. Pero la Biblia en sí misma no es única. No es única. Dios no dijo esto es la Biblia. Como les dije al principio, eso no existe. Dios no dijo eso y Dios no mandó escribirla. El otro día yo mandé un audio a algunas personas sobre el tema de quién mandó escribir la Biblia. Bueno, no fue Dios, digamos, ¿no? Entonces, sí hubo un mover del Dios o del Espíritu Santo en que la historia quede grabada. Pero también eso está asociado a la tradición de la humanidad, desde que existe la humanidad en la Tierra, de transmitir un mensaje. O sea que ya está implícito en el ser humano esa característica. Hay dos características que están en todos los seres humanos. Número uno, la migración. La mayoría de los seres humanos somos migrantes. Hemos viajado, nos hemos movido, no hemos permanecido en un lugar mucho tiempo. Y tenemos añoranza de lugares que queremos ir. El espíritu de migración está en nosotros. Y ya lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en el Génesis. Ya viene de generación en generación y el ADN nuestro se fue grabando a lo largo de la historia. Esa es otra parte de la historia que un día hablaremos. Entonces, la Biblia, en ese transcurso de tiempo, y en ese transcurso de vivencias y de situaciones con Dios, se fue escribiendo. Se fue escribiendo. Entonces, ahí aparece el término biblos, y lo pueden escribir con dos B largas, B larga, la B grande. Biblos significa libros o colección de libros. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es una colección de escritos o una colección de libros. Eso es a lo que llamamos Biblia. Una colección de escritos y una colección de libros. Muy bien. Entonces, podemos decir, después de haber mencionado lo que mencionamos, ¿que la Biblia es la palabra de Dios? No, no podemos decir que sí. Entendemos y razonamos que en la Biblia encontramos la palabra de Dios y el mensaje de Dios a todos los hombres. Y el plan de salvación de Dios hacia la humanidad. Sí, inequívocamente, allí está la palabra de Dios. Pero por ser un libro, una colección de libros, no, y al no haber sido mandado por Dios que se escriba, no es palabra de Dios. La religión a lo largo del tiempo ha impuesto al hombre, ha impuesto al hombre que es la palabra de Dios, pero en realidad no lo es. Allí está la palabra de Dios. Indudablemente, allí Dios habla a nuestra vida. Dios le habla a usted y Dios me habla a mí. Eso es indudable. No hay lugar a dudas en cuanto a eso. Dios nos habla. Dios nos habla de manera inconfundible en la Biblia. Bien, ahora, teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, nos vamos a centrar, esto fue a modo introductivo para que usted entienda lo que es el todo de la Biblia, muy básicamente porque este no es un curso de teología bíblica, ese es otro curso, teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, son dos teologías distintas. Allí tenemos toda la historia de Dios en el Antiguo Testamento y toda la historia de Dios en el Nuevo Testamento. Esos son teologías. Eso es ver a Dios en el Antiguo Testamento, es teología del Antiguo Testamento. Ver a Dios en el Nuevo Testamento es ver a Dios, es teología del Nuevo Testamento.
¿Ah? Hay dos teologías. Muy bien, Nuevo Testamento. ¿Cuál es el gran quiebre del Nuevo Testamento? Y es en lo que vamos a estar en estas siguientes 8 o 10 clases. 8 o 10 clases. El Evangelio sinóptico. Los evangelios sinópticos, si nosotros fuéramos a estudiarlo en un nivel superior, en un nivel avanzado de seminario, nos llevaría de 6 a 8 meses por evangelio, para que usted se dé una idea. De 6 a 8 meses por evangelio. Entonces, ningún instituto bíblico le da ese tiempo, ¿no? Todos le dan, hacen un combo, y bueno, ese combo se da en 2 o 3 meses. ¿Ah? Muy bien. Entonces, nosotros separamos evangelios sinópticos, evangelios sinópticos, que es de lo que vamos a estar hablando. El año pasado, aquí hay algunos alumnos del año pasado. Herminia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ahora te veo allá. Entonces, tenemos algunos alumnos que estuvieron el año pasado con nosotros, que están acá. El año pasado dimos cartas de Pablo, dimos cartas de liderazgo, por ejemplo, cartas pastorales. Que eso también es parte del Nuevo Testamento, pero no es el Nuevo Testamento. Son cartas que están allí. Entonces, uno de los grandes conflictos que tenemos nosotros con los evangelios es que no hay un simple evangelio. Usted tiene en la Biblia, que en su casa puede tener, en alguna de las versiones que pueda manejar usted, usted tiene 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marco, Lucas y Juan. Pero sabemos que no todas las Biblias son iguales. Hay otras Biblias con otros agregados, ¿verdad? Que usan otras doctrinas, que no es el tema de doctrina lo que vamos a tocar. Nosotros vamos a tocar netamente el texto bíblico. No vamos a tocar temas doctrinales. No es el tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos, y ustedes van a ver ahora en la pantalla, porque yo les voy a mostrar una pantalla. Ustedes van a estar viendo una pantalla en este momento. Esa pantalla, a ver si ya la están viendo. Me imagino que sí, que la están viendo. ¿Me hacen así si la ven a la pantalla? Bien, muy bien. En la pantalla ustedes ven los evangelios que anuncian al Mesías esperado. ¿Ok? Yo esta pantalla después se la envío al pastor Oscar para que después se las reenvíe a todos los estudiantes, se las voy a mandar igual. ¿Ok? Para que la tengan. Allí tenemos un esqueleto importante que de pronto usted nunca vio los evangelios de esa manera. Seguramente nunca los vio de esa manera. Entonces nosotros vamos a arrancar por el principio. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Ustedes van a ver que yo estoy señalando aquí con el cursor de la computadora donde dice sinópticos. Muy bien, sinópticos es una palabra griega. Y es una palabra griega, ¿verdad?, que está dividida en dos. Aunque usted no lo crea, usted participa mucho del idioma griego en su día a día y no lo sabe. Cuando usted va a hablar del tema del corazón, usted está hablando en griego, porque corazón es la palabra cardia. Cuando habla de cardiovascular, está hablando cardia, que es corazón, y es una palabra griega. Y es una palabra griega, y así otras palabras. En este caso, sinópticos se divide en dos palabras. Sinópticos se divide en dos, sin y ópticos. La palabra sin en griego significa juntos. Significa juntos. Y la palabra ópticos significa ver. Cuando juntamos las dos palabras, formamos una imagen o una figura que significa ver juntos. Entonces, ¿qué es lo que vemos juntos nosotros en Mateo, Marcos y Lucas? Es la vida de Jesús. Eso es lo que muestran o lo que ven los evangelios sinópticos, a diferencia, van a ver acá en la pantalla, en otro color marroncito, aquí a la derecha, que dice San Juan. San Juan no es un evangelio sinóptico.
San Juan, ¿se acuerdan que hablamos de teología hace unos minutos? San Juan es un evangelio teológico, porque muestra la divinidad de Jesús al mundo. ¿Ah? Muestra la divinidad de Jesús al mundo. ¿Ok? A diferencia de los sinópticos. Los sinópticos, como van a ver en la imagen, se llaman así porque tienen muchas semejanzas, muchas cosas en común. Su forma de escritura fue muy similar. ¿Ah? Y en los temas principales no tienen mayores diferencias, aunque tienen diferencias, los sinópticos. Bien, entonces vamos a ver en Mateo. Mateo, esto es un bosquejo inicial, pero después vamos a ir profundizando en la clase. Mateo se dirige al pueblo de Israel. O sea que cuando usted lee algo en Mateo, usted sabe que no es para usted. El Espíritu Santo lo puede de pronto tomar algo de Mateo para hablarle a su vida, y eso es bíblico, y eso es bueno, y eso pasa. Dios nos habla a través de Mateo, pero Mateo no fue escrito ni para usted ni para mí, fue escrito para los judíos, para el pueblo de Israel en tiempos de Jesús, ni siquiera para el pueblo de Israel en este tiempo. ¿Ah? Fue escrito para esa gente. Muy bien. Y también fue escrito para los judíos que recibieran a Cristo. Por eso muestra a Jesús de 5 maneras. Lo muestra como el Mesías, como el nuevo Moisés. Acá usa figuras. Estos son figuras. Como Jesús. Por eso Mateo dice que es Salvador en Jesús. Lo muestra como el maestro. Por eso lo llaman de rabí. Figuras. ¿Me están entendiendo? Y como el Señor. Eso es básicamente lo que habla Mateo. Vamos a ir profundizando a medida que avanzamos. ¿Ok? Marcos, sin embargo, se dirige a otro tipo de gente. Y se van a llevar muchas sorpresas con Marcos. ¿Ah? Marcos no le habla a los cristianos. Marcos le habla a los paganos. A la gente que adora a otros dioses. A los paganos romanos, a los paganos griegos y a los paganos judíos que estaban, que no seguían la tradición. Entre ellos nosotros tenemos a los samaritanos. Bien. Los paganos eran perseguidos por ser paganos. Eran perseguidos por ser paganos, eran excluidos. ¿Ah? Entonces presentan, como el público es un público perseguido, presenta a un Jesús como un hombre igual a nosotros, una persona con cualidades humanas. ¿Ah? Lo muestra como un Mesías crucificado. Ustedes van a ver que los relatos de Marcos, muchos ministerios evangelísticos lo usan como uno de los principales para hablarle a los perdidos, ¿ah? Porque muestra a Jesús muy humano. ¿Ah? Entonces muestran a un Mesías crucificado, no muestran a un hombre de Dios vencedor, como Mateo que lo muestra como Señor. Mateo lo muestra como Señor, pero Marcos lo muestra como crucificado. Lo muestra como hijo de hombre y no solamente como hijo de Dios, como dice más abajo. Ahora vamos a ver Lucas. ¿Ah? Y después les voy a contar un secreto de estos 3 evangelios. Lucas ya le habla a esos paganos, pero que ya recibieron a Cristo. O sea, a los nuevos convertidos. Les habla Lucas. Esos nuevos convertidos, por lo general, eran griegos o eran judíos griegos, nacidos durante cuando el pueblo de Israel fue preso, fue cautivado por los helenos antes del 70 antes de Cristo, ¿no? En el 70 antes de Cristo los dominaron los romanos, pero antes los dominaron los griegos. Entonces hay una descendencia por la mezcla de razas con el idioma griego y mezcla de sangre, y ellos eran tenidos como paganos para los judíos. No eran merecedores de la salvación. ¿Entienden lo que les digo? No eran merecedores porque ya eran impuros. Ya no son puros. O sea que esto es racismo, literal. Uno de los pueblos más racistas que usted va a encontrar en la Biblia es el pueblo de Israel. ¿Ah? Por eso algunos incluso dicen que Dios es racista, porque Dios seleccionó a Israel por sobre todas las demás tribus y mandó matar a todos los demás. Cuidado.
Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Un día cuando estemos tocando teología en el Antiguo Testamento, lo vamos a tratar. Por eso mismo Lucas presenta a Jesús también de 5 maneras. Una de ellas es como el Señor, como el Salvador, como el Mesías Rey, como el Hijo de Dios, como amigo y como compañero. Lo que vio Mateo lo juntó con lo que vio Marcos y lo juntó con lo que vio Lucas. Y eso, como hablamos al principio, se fue transmitiendo por algo que se llama la tradición oral. Y la tradición oral se compone de los dichos de Jesús y de las cosas que hizo Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, tenemos algo llamado tradición oral. Tenemos los dichos y las acciones de Jesús, el impacto que causó en los discípulos, que no fue el mismo impacto que causó en los oyentes. Porque si ustedes se acuerdan, muchos de los que lo oían querían matarlos, y otros de los que escuchaban el mensaje de Jesús, sus vidas cambiaban y recibían milagros. ¿Me están entendiendo? Es una misma voz, pero dos resultados distintos. Una parte que escuchó y recibió el mensaje para salvación y bendición, y otra que lo rechazó y los quería matar. Nos queda 1 minuto. Otra de las cosas es la forma en la cual quedaron grabados los recuerdos en la mente de los que recibieron el mensaje, de los que fueron testigos directos. Marcos, el Evangelio de Marcos, Marcos que lo escribió, no solamente no estuvo presente en la vida de Jesús, no solamente eso, sino que tampoco fue discípulo de Jesús, ni fue apóstol. Muchos ignoran eso. Muchos creen que Marcos era apóstol. No, Marcos no era apóstol. Ni siquiera fue discípulo de Jesús, ni caminó con Jesús. Eso es algo bien interesante que vamos a tratar después cuando lleguemos a Marcos. Y después lo que tenemos es la formación de una tradición de los cristianos para poder preservar el mensaje de... Entonces, dijimos que en el Antiguo Testamento se habla de Jesús, de su preexistencia, se habla de que aparece la figura de Jesús en el Antiguo Testamento, el mismo Jesús o Salvador se encarna en el hombre, en la persona de Cristo, ¿ah? Y el Evangelio también nos habla de su vida siendo Dios, una vida exaltada, un hombre con poderes y habilidades únicas que asombraban a todos en su momento. En su momento dice la Biblia que todos se maravillaban de lo que Jesús hacía. Van a encontrar esa frase muy común en los evangelios. Les voy a dejar una tarea para la próxima clase. Para la próxima clase, el próximo martes, ¿ah? Recién hablamos de Mateo 1:1 que muestra a Jesús como rey, porque hay una prefiguración, muestra en el Antiguo Testamento. Mateo habla de que Jesús se muestra en el Antiguo Testamento como de la casa de David y de la casa de Abraham. En Abraham tiene un pacto eterno. ¿Ah? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las generaciones, en el pacto de Abraham. Y en el pacto de David viene, de ti me saldrá un rey, de ti saldrá el rey, de ti saldrá el Salvador. Y eso caía en Jesucristo. Muy bien, ese es el ejemplo que encontramos en Mateo 1:1. Ahora, la tarea es la siguiente. ¿Ah? Que ustedes vean en Marcos, donde muestra a Jesús como siervo a los romanos. En Marcos, donde muestra a Jesús como siervo a los romanos. ¿Se acuerdan que Marcos es un evangelio mostrado a los paganos? Muestra a Cristo a los paganos. Los romanos son paganos, no son merecedores de la salvación para el judaísmo. ¿Ah? Pero Marcos presenta a Jesús como una salvación a los romanos. Pero en este caso también lo muestra como siervo. ¿Dónde en Marcos muestra a Jesús como siervo? Leer Marcos son 15, 20 minutos. Son pocos capítulos, son 16 capítulos. ¿Ah? Ahora, en Lucas
en Lucas, que ya llevará unos 25 minutos, media hora leerlo, ¿ah? Lo muestra como hijo de Dios a los griegos. Lo muestra como hijo de Dios a los griegos. Dense una leída en algunos capítulos de Lucas y encuentren un ejemplo donde muestra a Jesús como hijo de hombre a los griegos. En Juan, y acá hacemos una excepción de pasar al libro de Juan, ¿ah? Y esto va a ser, esta es la más fácil de todas. Donde ustedes se encuentran en Juan, que es un verbo encarnado. O sea que es la palabra de Dios, o la voz de Dios hecho carne, ¿no? La exaltación. Por eso es diferente Juan. Lo muestra a Jesús de otra manera. La idea de que pasen por Juan es para que después puedan entender las diferencias que hay y compararlos. Entonces, ¿qué vamos descubriendo con esto? Que hay otras cosas en los evangelios que las leemos y no nos damos cuenta que no siempre nos está hablando a nosotros. Cuando yo entiendo de que le está hablando a los judíos, cuando yo entiendo que le está hablando a los griegos, que le está hablando a los romanos, yo ya empiezo a tener lo que se llama discernimiento sobre la palabra. El Espíritu Santo te lo va dando. A medida que vas leyendo, el Espíritu Santo después te va a ir dando sabiduría sobre la palabra. Porque esa es la promesa. Él nos enseñará todas las cosas. Bien, Mateo. Muy bien. Mateo. ¿Qué significa Mateo? Mateo significa regalo de Dios, o dádiva divina, o dádiva de Dios, ¿tá? O don de Dios. Se le atribuye la carta de Mateo a Mateo, a Leví. Leví sí era discípulo de Jesús, y Leví era un cobrador de impuestos. Ustedes se acuerdan que había un cobrador de impuestos y Jesús pasó por adelante de él y le dijo, sígueme. Eso está en Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo 9, 9. Ustedes van a ver que Jesús pasa por 5, 6, 7, 8, 9, pasa enfrente al banco de los tributos y le dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. La misma historia está contada con matices en Marcos 2.13 y en Lucas 5.27, pero con matices, con diferencias, al igual que el texto que leímos hoy del paralítico. ¿Tá? Porque lo vieron de distinta manera, entonces lo escribieron con matices, más o menos cosas. ¿Se entendió eso? Según la tradición, el ministerio de Mateo se movió básicamente en la tierra de Palestina. Los versículos más importantes del libro de Mateo, ¿cuáles son? Bueno, yo les voy a dar algunos. ¿Ah? Uno es Mateo 1.1, que muestra a Jesús como rey, ¿verdad? Como rey al pueblo de Israel. El otro es Mateo 7.7 al 12 y el capítulo 28, versículo 20. ¿Ah? Capítulo 28, versículo 20. El 7.7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El 28, versículo 20, si alguien lo tiene, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros tomáramos esos pocos versículos, ya tendríamos la palabra de Dios en Mateo. Dejaríamos todo lo demás que son historias, pero esos versículos son los que le habla Jesús a todos. A todos. A toda la humanidad le dice que Él es el Rey. A toda la humanidad les da el sermón del monte. Y a toda la humanidad les dice que estará con nosotros hasta el fin. Y a sus discípulos les dice, enseñen todo esto. Es tremendo porque empezamos a leer la Biblia de otra manera. Empezamos a leer el mensaje, lo que nos habla, lo que nos dice a nosotros. Profecías cumplidas
en el Evangelio de Mateo hay varias profecías cumplidas, y Mateo las puso, esas profecías, porque tenía que demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías. ¿Ah? Entonces, cuando usted tiene que hablar con un judío, usted tiene en Mateo los textos que hablan, que es profecías en el Antiguo Testamento que demuestran que ese Jesús es el Mesías, el que ellos están esperando. Entonces tenemos el nacimiento virginal que encontramos en el 1.23, ¿ah? Es una profecía cumplida. ¿Ah? Es una profecía cumplida. La matanza de los niños, ¿ah? En el capítulo 2, versículo 16, es otra profecía cumplida. En el libro de Mateo, y tienen tienen 20 o 30 días, tienen todo el mes, ¿verdad?, para hacerlo. Cuando lo tengan, simplemente me lo mandan por WhatsApp, le piden el teléfono al pastor, el que no lo tiene, en el caso de Chuy. En el caso de los demás ya lo tienen, me lo mandan por WhatsApp cuando tengan tiempo, o lo anotan y le sacan una foto. ¿Ah? Busquen en el libro de Mateo, lo anotan, lo pueden marcar, porque alrededor de cada una de las cosas que les voy a mostrar hay un mensaje muy profundo. ¿Ah? Son las palabras principales o las palabras clave en el libro de Mateo. Pueden cambiar esas palabras según la versión de la Biblia que usted esté usando. Puede cambiar. Y eso es un tema de traducción y de manipulación, que son dos cosas distintas. ¿Ah? Entonces tenemos las palabras cumplimiento, por eso estábamos hablando de profecías cumplidas, la palabra cumplimiento, y también pueden ser sus sinónimos de cumplimiento, ¿no? Cumplimiento, cumplió, ¿se entiende? Reino de los cielos, que no es lo mismo que el reino de Dios. Reino de los cielos, hijo del hombre, hijo de Dios. La palabra eclesia aparece solo en Mateo. Dependiendo también la traducción, puede aparecer en otro, pero en los textos originales, en el griego, aparece una sola vez en el Evangelio de Mateo. Es el único que lo usa. Marcos y Lucas no usan la palabra eclesia. ¿Ah? Muy bien. Los viajes que vincularon a Jesús, en la niñez, en el nacimiento, en la temporada de la niñez a Jesús, como profecía cumplida hubieron viajes. Como profecía cumplida de Jesús hubieron viajes. ¿Ah? La profecía está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2, habla de uno de los viajes proféticos profetizados acerca de Jesús. El otro viaje está en Oseas 11.1. 11.1. La otra profecía del otro viaje se encuentra en Oseas capítulo 11, versículo 1, Jeremías capítulo 31, verso 15, Isaías 11.1. Mateo es considerado un libro didáctico. Por eso tiene tantas parábolas. Las parábolas son enseñanzas de Jesús. ¿Cuál es una de las parábolas más famosas y más sobresalientes que tiene Mateo? Es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Entonces, allí yo los voy a invitar, les voy a invitar a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante,
Si alguien me tuviera que decir algo de alguno de esos versículos, ¿qué me dirían? Diga yo, levante la mano y hable, y yo lo escucho. De cualquiera de esos versículos. ¿Cuál es el que más le pegó y qué es lo que entiende? Fíjense que la parábola es una forma de enseñanza con palabras muy fáciles para que puedan ser bien entendidas. ¿Ah? Porque esa es la finalidad de la parábola. Palabras muy fáciles y fáciles de recordar. ¿Ah? Y muy fáciles de recordar. Brandon, Figueroa, Daniel, desactiva el micrófono así te escuchamos. ¿Me escucha bien? Bien, perfecto. El versículo 6, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A mi parecer, lo que yo entiendo de esto es que aquellos que tenían, los que tenemos, esa hambre, esa sed de justicia, de la justicia para mí, ya dice algo con justo, lo que es justo, lo que es bien, muchas veces nosotros lo queremos. Eh, Lamentablemente, muchas veces, en otros casos, la gente no lo quiere, la gente no quiere el bien. Pero lo que sí queremos, esa justicia, lo justo, lo bueno, seremos saciados, tanto en aquel entonces como en este entonces. Yo entiendo como que los que queremos justicia, la justicia de Dios, no habla solamente de leyes, sino de lo justo en general, del bien, de los bienaventurados, de los que favorecen y son favorecidos a través de, en mi entender, sería eso. Bien. Ahora vamos a hacer de cuenta, y esto es lo bueno de hacerlo interactivo, ¿ah? Estamos en el monte, en la montaña, en el cerrito, en el repechito. Y yo estoy parado en el monte y les estoy hablando de la justicia. Y ustedes son judíos, porque Mateo le habla a los judíos. Y los judíos saben que no hay justo, no hay ni uno. Entonces, ¿cómo podemos hacer justicia? ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Los judíos sabían que había una sola forma de hacer justicia. Había una sola forma. La ley judía tiene un plan de justicia infalible, ¿no? El que a hierro mata, a hierro, eso es Bueno, justicia. Eso es justicia para los judíos. Si vos tenés una deuda y no la podés pagar, dentro de 7 años tu deuda es perdonada. Y cada determinados años tus deudas son perdonadas. Eso es justicia. O sea, el concepto de justicia para tu mente del siglo XXI, uruguaya, no es el mismo concepto de justicia para el judío del siglo I después de Cristo. ¿Me estaba entendiendo? Entonces ahí nosotros tenemos que ver, por eso les decía, por eso es la idea de que tomemos un versículo y digamos qué nos llama de ahí. Porque una cosa es lo que vos analizás hoy, pero ¿qué era en ese momento? Porque Mateo le escribió a ese público, no te escribió ni a vos ni a mí. Era un sermón en vivo y en directo. Jesús le estaba hablando a un público que tenía delante. En ese momento, ¿qué significaría la justicia para ellos? ¿Qué era lo justo? Acuérdense que a Salomón le trajeron 2 mujeres peleándose por un bebé. ¿Y qué era lo justo? Dárselo a la madre. Y bueno, eso era lo justo. Una reclamaba la justicia. Sin embargo, la justicia para la verdadera madre no fue que le den al hijo, sino que lo dejaran vivo. Mirá qué interesante, ¿no? Lo que era justo para la madre de ese niño no era que se lo dieran, sino que no lo mataran. El concepto de justicia es bien interesante porque cada concepto se tiene que ajustar a nuestra época. En esa época era eso, pero hoy, ¿qué es la justicia? Porque esa es la óptica en la cual Mateo se lo transmite a los judíos, con una cabeza de judío, no con una cabeza de romano, o de griego, o de uruguayo, o de brasilero, o del chuí. Bien, a ver ahora.
¿Ahí me escucha? Perfecto, sin acople. En el versículo 5, donde dice, bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo pienso que este es el más difícil porque en el mundo en el que vivimos es difícil uno ser manso y uno de repente pasar por alto muchas cosas, ya sean cuando nos persiguen, o nos apedrean, o nos juzgan con las palabras, donde vemos que de repente lo que nosotros creemos y lo que nosotros seguimos muchas veces es difamado por el mundo y por las personas. Entonces yo pienso que este versículo así en especial es como que el más difícil, ¿no? Y también lo pienso para aquella época porque a Jesús los mismos fariseos, los que conocían toda la palabra de Dios, lo juzgaban y lo criticaban y Jesús siempre se mantuvo calmo, manso en espíritu, siempre les hablaba con la palabra, nunca, nunca llegó a responderle, vamos a decir, con las barbaridades que ellos les decían a él, vamos a decir así. ¿Estás Eso segura? yo pienso, ¿eh? ¿Estás segura? Así como ellos les hablaban, no creo. Siempre manso, pero diciéndole la verdad. No porque seas manso vas a dejar de hablar lo que es verdadero y lo que es falso. Manso sí, pero menso no. Sí, Bien, muy bien. Pero, ¿sabés que Jesús tenía una boquita bastante complicada, no? sí. Porque Jesús le decía, generación de víboras, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. El lenguaje exclusivo de Jesús, excluyente de Jesús, era bastante importante. Jesús les decía a la gente hipócrita, sepulcros blanqueados, generación de serpiente. Decirle serpiente o víbora a un judío era el insulto más grave que vos le podías decir a un judío, porque los judíos tienen muy claro que la descendencia de la maldición está en la serpiente, y por eso la serpiente en Génesis está maldita. O sea, generación de malditos, les estaba diciendo. Interesante cuando empezamos a ver las frases, las palabras, los significados de acuerdo a lo que se va hablando, ¿no? Muy bueno el aporte de... Sí, Camila. O sea que hasta en cierta parte uno podría, digamos así, hablar como Jesús hablaba. Uno tiene que hablar como tiene que hablar. Pero sea Ah, bueno. siempre vuestra respuesta sazonada con sal para dar gracia a los oyentes. O sea... Claro, porque a veces vamos a decir, si uno piensa que por ser cristiano o de repente por seguir a Jesús, que muchas veces tenemos que hablar. Sí, está bien hablar con amor, pero como que callarnos para no herir o lastimar. Claro. Pero sin embargo Jesús respondió a los fariseos ahí, por lo que estás diciendo, lo cortó, vamos a decir así. Hay veces que hay que callar por amor y hay veces que hay que hablar duro por amor. Y es el mismo amor. ¿Ah? Porque un no en el momento correcto es amor. Y un sí puede ser una manifestación de odio. Yo tengo el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, muy bueno. Bienaventurados. Realmente, ese bienaventurados los pobres, yo pienso que le está hablando a aquellos, Jesús, que realmente estaban sintiendo viviendo la pobreza realmente espiritual, ¿no? Y se daba cuenta, Señor. Es lo que más o menos la dejo ahí para que... ¿La dejás picando? Bienaventurados los pobres porque en espíritu, dice. Sí. O sea que ser pobre económicamente no significa ser bienaventurado. Porque muchos dicen, bienaventurados los pobres, pero no dice eso. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahora, ¿qué son los pobres en espíritu?
A ver, ¿quién se puede dar una idea de qué es ser pobre en el espíritu? Hasta la respuesta. Hugo contestó. Tienen vergüenza de participar. Ay, qué tarjeta roja. De roja directo. Hincha de Nacional deben ser. Pero a ver, pueden ser los que son pobres moralmente. Digamos con lo que creen, con lo que hacen. Que esto está bien o esto está mal. Bien, así que para vos pueden ser esos. Los pobres moralmente. Pobre Es de sinónimo de espíritu. que te falta algo. Sí. Pobre de espíritu los que no tienen a Dios. Cuidado. Claro, pero Pero ¿por qué puede ser Porque bienaventurado pobre- alguien que no tenga a Dios? No tiene lógica. ¿Cómo? ¿Cómo? Si son bienaventurados los que no tienen a Dios, no tiene sentido. Tienen Los más pobres suerte de los que no espíritu. tienen a Dios. Sí. Ah, entonces, ¿de qué están hablando? bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Dice los que no conocen a Jesús. Entonces los que conocen a Jesús no son bienaventurados. No, después con la pelota picando. No es culpa del pastor. Son los que aún conociendo a Cristo, No. Aún no conociendo a Cristo. aún conociendo. Bienaventurado ya. Ay, ay, ay. Ya. Es interesante, ¿no? Es como un versículo, una palabra que puede estar bien o mal traducida, a vos ya te cambia toda la visión de lo que venís leyendo, porque vos venís leyendo bienaventurado, ¿verdad? Los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, porque ahora vamos a leerlo de otra manera. Fíjense, léanlo conmigo de esta forma. Versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu. Versículo número 4, bienaventurados los que lloran. 5, bienaventurados los mansos. 6, bienaventurados los que tienen hambre. 7, bienaventurados los misericordiosos. 8, bienaventurados los de limpio corazón. 9, bienaventurados los pacificadores. 10, bienaventurados los que padecen. 11, bienaventurados cuando por mi causa vituperen y persigan. Gracias. ¿Ven cómo ya no es lo mismo leerlo así? Entonces yo ahora, cuando lo leo de esta manera, yo estoy leyendo todos los que son bienaventurados. Porque era la gente que había en ese momento, era el público. La gente era menospreciada, era maltratada por las dominaciones de los diferentes reinados que tuvieron por sobre ellos. Generaciones y generaciones esclavizados. Entonces ellos, ¿verdad? Ellos eran pobres de espíritu, no tenían cómo manifestar su libertad, siempre estaban bajo la autoridad de otro. Su autoridad, su libertad era minada, era coartada. ¿Me están entendiendo? Ellos dependían de la autorización de otro, o sea, no había una libertad de expresión. Entonces su espíritu era dominado. Ya no tenían una manifestación de sí mismo. Es como el hombre dominado por la mujer, o la mujer dominada por el hombre. Siempre uno de los dos va a ser pobre en espíritu, porque está bajo una dominación. Pero dice que son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos, que no es lo mismo que el reino de Dios. Ojo, cuidado, porque esta frase, reino de Dios y reino de los cielos, están las dos en los evangelios, y son dos cosas distintas. El reino de Dios se manifiesta, y es el poder, y son los dones, y son los talentos, y son los frutos. Eso forma parte del reino de Dios. Pero también el reino de Dios en los evangelios son el mundo espiritual de maldad, las manifestaciones demoníacas, la manifestación y la sanidad de las enfermedades aparecen como manifestaciones del reino de Dios, en palabras de Jesús.
y las vamos a ver después, en su momento. ¿Tá? Entonces, ellos están oprimidos, son pobres de espíritu. Ellos lloran, por eso son bienaventurados. Ellos son mansos porque no se rebelan contra sus dominantes. ¿Me entienden? Ellos sufren injusticia, por eso son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos tienen misericordia porque los judíos son misericordiosos aún con sus opresores. Ustedes lo van a ver en la historia. Van a ver que los judíos se mantuvieron de limpio corazón a pesar de ser dominados. Eran subyugados, pero ellos mantenían un corazón limpio. Y ellos eran perseguidos por tener esas actitudes. Entonces yo ahora estoy entendiendo el mensaje de Jesús desde el punto de vista que Mateo quiere que yo lo entienda, un judío dominado. Si yo traslado al judío dominado al siglo XXI y voy a tener un uruguayo o un del país que sea, dominado por el mundo, dominado por las pasiones, dominado por los gobiernos, dominado por ideologías políticas, dominado por ideologías religiosas, dominado por iglesias, dominado por ministros. Hay ministros que son dominantes, que no le dan libertad a la gente para que crezca, para que estudie, para que enseñe, para que sea un ministro. Yo siempre digo, los discípulos, la gente de la iglesia, el consejo de Jesús es que sean discípulos, o sea, tienen que aprender y hacer nuevos discípulos. Y no puede ser entonces uno solo para todo. O sea que el pastor tiene que extenderse hacia la congregación y no encerrarse. Cada iglesia tiene su manera y su forma, pero yo aplaudo cuando los pastores dan libertad a los alumnos, a los miembros de la iglesia, a los obreros, para que crezcan en el conocimiento de Dios y de la palabra, porque eso hace que la bienaventuranza se empiece a manifestar. Se empieza a manifestar la bienaventuranza. Y somos bienaventurados. Claro que somos bienaventurados, porque ahora sí se aplica cuando habla a nosotros, a la iglesia, al versículo 11, que no se los di en la lista. En la lista no les di el versículo 11. El versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Acá sí le habla a la iglesia. Ya no le habla solamente a los judíos, sino que le hablan a los judíos que creen en Jesús, que iban a ser perseguidos, pero ya no por ser judíos, sino por ser seguidores de Cristo. Y eso lo vamos a ver en la historia del pueblo de Dios, en los siguientes 40 años en la historia, que los judíos fueron masacrados, los cristianos fueron perseguidos y masacrados. Que, el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En los cielos. Y esa es una de las satisfacciones y las promesas más grandes que tenemos nosotros hoy en día, que es la promesa de la salvación. Muy bien. Nosotros recién dimos algunos ejemplos. Dimos algunos ejemplos. Pero ahora, en el capítulo 5, vayan hasta el versículo 22 de Mateo, y vamos a tratar algo interesante, porque recién estábamos hablando de cuando se levantan en contra de nosotros, hablando y mintiendo y vituperándonos. Muchas veces eso pasa dentro de la iglesia y entre hermanos, o parientes arrimados, como le quiera llamar. Versículo 22 dice, cuidado, el 21 van a ver que le habla claramente a los judíos cuando dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto dice la ley. Por eso le habla a los judíos. El 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o loco quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. O sea, fíjense que Jesús usa unas palabras muy fuertes acá. Recién cuando hablabas de cómo hablaba Jesús. Bueno, así hablaba Jesús. Les daba con un caño
Jesús no les maquillaba el mensaje para que el hermano no se ofenda y se enoje y se vaya llorando a otra iglesia donde le palmeen la espalda. Jesús le cantaba las 40, no se las mandaba a decir. Jesús le decía, esto es así, si no les gusta, se van al infierno y punto. El error, y acá hablo como pastor, ¿no?, que lo ha visto en muchos lugares, el error es maquillar el mensaje, es maquillar lo que dice la Biblia. Por eso es bueno que aprendan lo que dice. Vimos recién todo lo bienaventurado, pero ahora vimos el mismo Jesús que está diciendo, bueno, miren, esto les va a ir todo bien, pero acá, donde ustedes se metan entre ustedes a discutir, a pelear y a hablar mal unos de otros, se enfrentan a esto ustedes. La palabra que utiliza, quedará expuesto al infierno de fuego, la palabra infierno de fuego en realidad no habla del infierno donde va a ir el diablo y donde se dice que va el diablo o está el diablo no está en el infierno, no se crean, eso es mentira. Eso es mitología griega, es fantasía. El diablo no está en el infierno, eso es una fantasía, tampoco es del infierno, esa es otra fantasía, y tampoco va a ir al infierno, esa es otra fantasía. Eso es una tradición que pusieron los católicos, no existe, eso es otra historia. La palabra gena, la palabra gena o gena, es la palabra utilizada griega en ese texto, en ese versículo puntual, y es un lugar donde se quemaba la basura, afuera del campamento. O sea que, ¿qué les está diciendo Jesús? Que si ustedes tienen problemas entre ustedes y se maltratan entre ustedes, pueden ser condenados a ser echados afuera de la congregación, lejos del grupo, afuera donde está la basura. Porque la ley decía que la basura tenía que ser sacada del campamento y quemarse. La palabra gena después se cambió en la traducción por la palabra Hades, que es otra palabra griega que también representa al valle de Hinón. Cuando aparece la palabra Hades, y la van a ver muchas veces en el Nuevo Testamento, habla del mismo lugar, una canaleta, una zanja afuera de la ciudad, donde se quema la basura. No es el infierno, ni es el lugar de condenación, ni es nada de eso. Entonces ven que es muy importante estudiar lo que dice y no lo que nos parece que dice. ¿Cuántos de ustedes sabían que cuando dice el versículo, para que se me prenda la pantalla, se me apagó la pantalla? La tecnología, esto es televisión, ¿verdad, señoras y señores? Cuando dice que es echado afuera en el infierno, está hablando de, al final del versículo, quedará expuesto al infierno de fuego. El infierno de fuego, ustedes lo asocian automáticamente, porque así se nos enseñó que es el lugar donde tormento, donde van los pecadores, ¿o no es verdad? ¿No nos enseñaron eso? No, pero no, en este versículo no habla de eso. En este versículo habla de un lugar donde había mucho fuego, sí, pero se quema la basura. Es una figura de lenguaje, como les hablé hoy al principio de la clase, es una figura, es una ilustración de algo que sea fácil de entender por la gente. La gente del lugar sabía que afuera de la ciudad, en el Valle de Hinón, se quemaba la basura en una zanja. Y eso es lo que les decía, que está en Mateo. Vamos a estudiar y vamos a discutir el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Ustedes saben que hay libros que se han escrito solamente del Padre Nuestro. Solamente del Padre Nuestro. Entonces, el Padre Nuestro, al igual que el Sermón del Monte, que abarca las cuestiones emocionales de la persona, porque ustedes van a ver que cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, habla de más que nada cuestiones emocionales. El Padre Nuestro habla de problemas prácticos de la vida. Y cada parte del Padre Nuestro afecta una parte de la vida natural de cada uno de nosotros. Y Jesús lo tuvo en cuenta y lo dejó en la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una enseñanza que si nosotros la aprendemos, vamos a vivir de victoria en victoria.
porque Jesús no daba puntada sin hilo. Jesús no hacía nada que no fuera de beneficio para el destinatario. O sea que cuando Mateo registró esa enseñanza, sabía que iba a ser de bendición para el pueblo y para los que veníamos después. O sea, para usted y para mí. ¿Ok? En esto termina la clase. Espero que les haya gustado. Yo sé que es un poco extensa, pero tratamos de hacerlo lo más dinámico posible, ¿ah? Porque si no, no da para hacerlo bien. Y no queremos enseñarlo mal, queremos profundizar en detalles para aprender.